región del Catatumbo es una región que está ubicada al nororiente del territorio colombiano, en la frontera con Venezuela. Es un territorio muy interesante porque se corresponde en primer lugar a selva húmeda tropical, cobijada mayoritariamente por la cuenca del río Catatumbo, que es una de las cuencas binacionales de este país, y habitada históricamente por un pueblo indígena, el pueblo Barín del Catatumbo, que por supuesto para los Barín no hay fronteras. Uno no habla de los Barín colombianos y los Barín venezolanos, en efecto ellos se oponen a esa distinción. Esta región puede ser interesante desde el punto de vista geoestratégico. A mí no me gusta mucho ese concepto porque es un concepto de la guerra, pero pareciera que como lo que existe son acciones asociadas a conflicto armado interno. Esta es una región muy rica en elementos de la naturaleza, como muchas de las regiones de Colombia. En primer lugar, es una de las regiones, quizá la segunda región de Colombia, donde empezó la extracción petrolífera ya desde mediados de los años 50. La explotación estaba, 50 del siglo XX, estaba bastante avanzada. Y por supuesto es muy rica en otros elementos de la naturaleza como el carbón, pero además hay datos y cifras que muestran que hay uranio y otras cosas. Pero se ha convertido a su vez en una zona de los actores armados diversos y distintos. Primero el Estado colombiano por intermedio del ejército, de la policía que llegó en esos momentos a facilitar los procesos extractivos, posteriormente las guerrillas y posteriormente paramilitares. Parece ser un corredor muy interesante que comunica distintas regiones de Colombia, en particular hacia el centro del país, una región muy rica donde actores de distinto orden pretenden controlarla, incluyendo los actores estatales, pero por supuesto las empresas con sus intereses y por supuesto los habitantes del territorio, porque el Catatumbo es un elemento clave que hay que entender. Fue un territorio de colonización histórica con ocasión de, primero, el proyecto extractivista petrolífero, implicó después, con ocasión de nuestro conflicto de tantas décadas, que campesinos de distintos lugares de Colombia fueran desplazados por múltiples violencias, incluyendo estas violencias del conflicto armado histórico. Catatumbo ha sido una zona de conflicto exacerbado en los últimos años, que se bajó un poco la intensidad con ocasión del acuerdo de paz, pero que se reactiva en el último periodo, en particular cuando frente a los LNC enfrenta directamente con desmovilizados de las FARC, y está lo que acabamos de conocer. Es decir, la historia es antigua y se reactualiza o se reacomodan los actores de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los intereses. Yo creo que como muchos lugares de frontera, y aquí me refiero a lugares de frontera, la manera como se percibe el otro país o los otros países desde el centro de la capital de la República y desde las capitales de los departamentos más grandes y poderosos de este país. Es un lugar de frontera que, a pesar de existir una mínima institucionalidad, esta institucionalidad no cuenta con las herramientas de distinto orden y carácter, ya sean presupuestales, financieras, de infraestructura, de personal, para que pueda asumir ello. Yo he estado trabajando en diversas ocasiones con indígenas y campesinos en el Catatumbo. He encontrado justamente, por ejemplo, la autoridad agraria dejó perder recursos en los años 90 y en la primera década del siglo XX porque no le interesaba contribuir a resolver el conflicto por la tierra en el Catatumbo. Si en esa época se hubiese dispuesto los recursos, que además estaban algunos, pero preferían dejarlos desde el nivel central porque seguramente había algunos otros tipos de intereses, seguramente desocupar territorios para que los neoextractivismos aparezcan. Esa es una razón. Es distinto estar en el Catatumbo que estar en Bogotá o en un barrio, incluso en un barrio del sur de Bogotá, que pueden tener similitudes, pero por supuesto las diferencias en términos de la presencia del Estado o la tipología de presencia del Estado hace que eso adquiera unas dimensiones interesantes
y en ocasiones seguramente el departamento tampoco pone suficiente atención a esta zona. Seguramente Cúcuta con sus problemas y el área metropolitana y otros lugares como Caña y Pamplona pueden tener mayor atención. Y por supuesto en el nivel nacional pasa lo mismo. Seguramente hay mayor atención a ciertos problemas, a ciertas situaciones, a ciertas demandas, y pareciera que lo de frontera ocupa el último lugar de las agendas estatales. Eso ha venido cambiando, en particular desde el tema agrario se ha avanzado un poco para tratar de resolver el asunto. Ahí estamos nosotros desde la Universidad Nacional colaborando en esos procesos, incluyendo nosotros desde JIC que elaboramos el Plan de Manejo Ambiental para la constitución de la zona de reserva del Catatumbo y hace una década, y pues estábamos a la espera de que eso se traduzca justamente en decisiones de política agraria concreta para avanzar en ello. A mí me parece muy grave, pero incluso sigue siendo muy grave que un sector de la sociedad colombiana y incluso el funcionariado del Estado le sigue apostando a la guerra. A mí eso me parece muy preocupante porque mucha gente no valora el papel que puede tener un acuerdo de paz y una ruta de camino y diálogo hacia la paz. Las firmas, los acuerdos de paz no son la paz en sí misma, pero son un camino, una ruta importante para avanzar hacia ello. Cuando uno conversa con la gente en los territorios, en particular en estos territorios de frontera, la gente reconoce el papel, por ejemplo, del acuerdo de paz porque han vivido la guerra incluso desde niños. Entonces, saber que hay un momento, una apertura, una posibilidad es muy importante. Por lo tanto, la crisis humanitaria que ha sido persistente en el Catatumbo adquiere, como decía hace un rato, idas y venidas de mayor intensificación, pero me sigue preocupando esta idea básica que trabajamos desde el derecho ambiental y es aplicar el principio de prevención. Nuestros padres, nuestras madres nos enseñaron desde niños y niñas que era mejor prevenir que tener que lamentar. Y para evitar los desastres humanitarios y las crisis humanitarias, el Estado y la sociedad colombiana deberíamos dedicarle todos nuestros esfuerzos a que eso no pase. Y eso pasa necesariamente por múltiples dimensiones, pero en particular enunciaría dos. La primera es que el Estado social de derecho está y debe estar dispuesto para la atención y resolución de los problemas humanos asociados a facilitar la satisfacción de las necesidades básicas de aquellos que están puestos en mayores circunstancias de vulnerabilidad. Y segundo, justamente, la paz, los acuerdos de paz, el diálogo es importantísimo para que esto se pueda dar. Sin esa opción, digamos, de acción a favor de la paz, pues uno puede seguir echando carreta a la que considere, pero la gente en los territorios va a estar siempre sufriendo las consecuencias de las ganas de guerra que otros tienen.